Amigos televidentes, saludamos a nuestra siguiente invitada, la doctora Vanessa Velázquez, experta en temas laborales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Vanessa, por aceptar la invitación a este diálogo. Ley de Derecho al Cuidado Humano que entendemos fue aprobada ya en la Asamblea Nacional. ¿Qué implica? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Sí, tenemos una nueva ley esperando veto presidencial. Increíble, dentro de 2 meses tenemos una derogatoria a disposiciones de la ley Violeta, es decir, hacemos leyes que no están en vigencia ni siquiera un trimestre en este país. Resulta inexplicable. Entendemos la necesidad de buscar protección a estos grupos vulnerables como son los menores de edad, como son las madres en periodo de lactancia, de maternidad, pero sin embargo, una vez más vemos que el espíritu de la ley puede ser el adecuado, pero que en el momento de conceptualizarla, de pasarla a papel y lápiz, se repiten errores que se tratan de suplir con derogatorias de normas. ¿Qué se está buscando con esta ley, Fernando? Es que no solamente sea el derecho de la madre, sino también el derecho al autocuidado, a ser cuidado, es decir, la protección del derecho de los menores, lo cual está bien, pero en realidad va a haber un sinnúmero de confusiones respecto del tiempo en el que se puede gozar lactancia, maternidad, paternidad, que en realidad es una contraposición con la última ley que se generó. Ahora, lo que claro, se buscaba es una estabilidad laboral, ¿no? Vamos desarrollando un poquito estos temas de Vanessa. Por ejemplo, el tema del permiso de paternidad remunerada, hay una variación ahí. Sí, de 10 a 15 días. Sube de 10, que es lo que usualmente ahora un padre que puede demostrar que la madre de su hijo tuvo un parto normal, debería gozar 10 días de ese periodo de paternidad. Con la reforma de entrar en vigencia vamos a tener 15 días. Ya, de un parto normal, dice usted, porque claro, antes había la posibilidad de 15 días, pero solamente cuando la madre tenía un parto por cesárea, entiendo. Así es, y iban subiendo los días, 20, 25, dependiendo si era un parto múltiple, si era un parto con complicaciones, etcétera. Y está bien, desde luego, es una etapa en la que la madre, el menor, necesitan el acompañamiento del padre, desde luego que sí, o sea, eso es indudable. Pero, como le digo, hay un tema de ya una franja, de un tiempo en el que las empresas han adecuado sus sistemas, sus programas, su trabajo, su cadena productiva para poder otorgar estas licencias, y que mientras más grandes, estas más extensas, estas se envuelvan, van a complicar el tema de la empleabilidad, sobre todo para las mujeres, porque un permiso de paternidad es como fácil de manejar, pero una madre que ya no va a tener sino 18 meses para estar fuera de la empresa, siempre va a ser una complicación el hecho de su recontratación. Pero explíquenos un poquito el tema precisamente de las madres, porque aquí hay dos cosas: el permiso de lactancia y el permiso de maternidad. ¿Se juntan estos dos o cómo se va a manejar? ¿O qué dice la ley? ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que es importante entender cómo funcionamos ahora. Nosotros tenemos 12 semanas de maternidad, los famosos 3 meses de maternidad, y de ahí continuaba hasta que el menor efectivamente tenga 12 meses de lactancia. Entonces al final eran 15 meses, que era lo adecuado, estaba bien, así funcionaba, así la sentencia de la Corte Constitucional nos dijo: operen, trabajen, y estábamos muy bien sin ningún inconveniente. La ley Violeta cometió un error y bajó esos 15 meses a 12 nuevamente. Ahora con esta ley se deroga la disposición de la ley Violeta y lo que se dice es que puedes tener 18 meses, es decir, 3 meses de maternidad y 15 meses de lactancia. ¿No? Entonces eso hace un incremento de 3 meses adicionales. Entonces está bien. Desde luego que los 15 meses de lactancia considerando las horas de lactancia, ¿no es cierto? Las horas de lactancia, como dice el Código del Trabajo, son que tengo que trabajar 6 horas diarias. Es decir, tengo que tener 2 horas de lactancia. A conveniencia de la madre. Si para mí es mejor tomarlas en la mañana, las gozaré en la mañana. Si es mejor tomarlas al final de mi jornada, en la tarde, lo haré en la tarde. Así básicamente funciona. Ahora, esto del derecho a la maternidad no remunerada, porque entiendo que es después de los 12 meses no hay remuneración, o cómo va a funcionar esto. No, si es que yo quiero extender mi maternidad, hoy por hoy tenemos una licencia de maternidad
sin sueldo, para que sea más sencillo comprender, que puede extenderse hasta un año. Ahora se pretende que exista una licencia de maternidad de 15 meses, es decir, de un año, 3 meses. Yo tendré que hacerle conocer a mi empleador que mi decisión es no regresar a trabajar después de los 3 meses de maternidad, sino que voy a tomar 15 meses de licencia no remunerado. Eso quiere decir que ni el IES me va a tener que pagar mi subsidio del 25%, ni mi empleador el 75%. Simplemente yo me voy a casa manteniendo mis aportes de la Seguridad Social y después de 15 meses regreso y le indico a mi empleador que es el momento en el que voy a retornar a mis labores. Así va a funcionar si es que esta ley no tiene un veto presidencial. ¿Y qué es lo más adecuado? Con su experiencia, Vanessa, ¿qué es lo que debería hacer el presidente? ¿Debería mantenerse esto? Porque, claro, hace poco conversábamos precisamente con usted de la ley Violeta, ahora hay un cambio. Entonces, ¿qué esperamos de los próximos días? ¿Cómo están legislando? ¿No se está tomando en cuenta las partes involucradas? En definitiva, ¿qué está pasando con esto? Si nos podrían escuchar en el gobierno, yo vetaría la ley. Esto genera inseguridad jurídica, inestabilidad respecto de las políticas laborales que hacen que la inversión extranjera y la propia inversión interna de nuestro país se detenga. Porque ayer podía contratar a una mujer que podía tomar 12 meses de lactancia. Mañana va a tomar 15 y pasado 18. Eso hace que yo, que necesite una fuerza de trabajo, dude 1, 2 y 3 veces en saber si voy a contratar o no voy a contratar. Si es que quiero generar protección a las mujeres, hay mecanismos, Fernando, mediante esta ley, sí, pero ¿para qué extender, confundir, trastocar cuerpos normativos que ya están en vigencia? Lo que yo siento el día de hoy es que se hacen leyes, como le dije en el principio, que no funcionan ni un trimestre y que el empleador simplemente se preocupa y reacciona. Necesito implementar la ley Violeta, me dieron 90 días. Necesito tener un protocolo de acoso laboral. ¿Hago o no hago? ¿Implemento o no implemento? ¿El ministerio me va a multar o no me va a multar? ¿Por qué? Porque tengo una ley que está entrando en vigencia. Vanessa, y esa inestabilidad no es justa. Claro. ¿Usted cree que esto va a reducir las posibilidades de plazas de empleo? Más bien, que los empleadores piensen 2 veces para contratar a una mujer. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Fernando, porque el día de hoy ya nosotros podemos verificar y se vio en las encuestas, en las últimas que analizamos respecto de inclusive las brechas salariales, las diferencias que son de alrededor del 24% del salario entre hombres y mujeres, y es precisamente por esto. Porque el empleador medita mucho en saber si es que va a contratar a una mujer que está sobre todo en edad de ser madre. Y eso es el principio de discriminación que debería proteger una ley. Muy y no bien. dejarnos todas nuestras confusiones. Gracias, Vanessa. Importantes criterios jurídicos. Doctora Vanessa Velázquez, experta laboral. Gracias por acompañarnos.